Bueno, pues buenos días, tardes, noches, ahora sí en la hora que estén viendo este video. Eh, Ahora sí, mis compañeros y yo, este equipo está conformado por mi compañero Melvin Pérez Romero, Giovanni Cruz Arano y Sinué Márquez Salor y un servidor, Ángela Barón Osorio Aguirre. Vamos a presentar lo que son dos métodos, los cuales están centrados en lo que es en el control de brotes en, en pozos. Están ubicados para el control de brotes en pozos petroleros, lo cual los dos métodos que vamos a presentar es el del perforador y el del ingeniero. Bueno, como introducción a este método, pues antes que nada debemos conocer lo que es un brote en un pozo petrolero. Esto ocurre cuando la presión de los fluidos contenidos en la formación geológica supera la presión ejercida por la columna de fluido de perforación. Así esto pues provocando un flujo incontrolado del petróleo, ya sea gas o agua, hacia la superficie. Este, pues este método del ingeniero representa una aproximación más científica y detallada al control de brotes en pozos petroleros. En contraste, en contraste con el método del perforador, que se basa más en la experiencia práctica, y pues este enfoque se caracteriza por un análisis riguroso de los datos y el empleo de herramientas matemáticas para tomar decisiones más precisas y efectivas. Bueno, voy a explicar de manera pues breve lo que es el método del perforador en el control de los brotes en los pozos petroleros. Dice que el brote en la perforación de los pozos petroleros es una parte esencial de las operaciones, ya que garantiza la seguridad del personal, el equipo, el medio ambiente, al tiempo de que mantiene pues una integridad en el pozo, cuida lo que es la producción. Es uno de los métodos más utilizados para controlar el brote, el método del perforador, ya que pues, es la primera línea en lo que es la contención de los brotes. Este método es ampliamente aceptado por su simplicidad y su eficacia para mantener el brote sin comprometer la estabilidad del pozo. Este método es pues una garantía de manera rápida y efectiva para contener los brotes del pozo. Tenemos los dos principios de lo que es el método del perforador, y se dice que el método del perforador se basa en la idea de que el primer paso crítico es cerrar el pozo rápidamente para evitar que los fluidos sigan subiendo a la superficie. Después es controlar la presión en el espacio anular, ya sea en el espacio de la tubería y en las paredes del pozo. Luego, recircular el fluido invasor fuera del pozo. Este método se enfoca pues principalmente en dos etapas, que es la primera circulación y la segunda circulación. La primera circulación, también llamada como mantener la presión constante, dice que tras detectar un brote se cierra el pozo usando el equipo de prevención de reventones o el BOP, y se circula el fluido invasor, ya sea pues el petróleo, el gas o el agua, fuera del pozo utilizando el lodo de perforación existente. Durante esta fase se mantiene una presión constante en el espacio anular en la tubería del perforador, de la perforación, para evitar un brote más grande o ya llegar a un reventón. En la segunda circulación, también llamada incrementar el peso del lodo, nos dice que después de expulsar los fluidos invasores, se incrementa el peso del lodo para equilibrar la presión de la formación. Se incrementa el lodo más pesado para estabilizar el pozo, evitando así futuros brotes.
Este método es simple y efectivo para el manejo de los brotes, aunque requiere más tiempo y otras técnicas para después contener lo que son las consecuencias del brote, ¿no? También este método pues tiene sus ventajas y desventajas. Se dice que el método del perforador tiene tres ventajas esenciales, que es la simplicidad, la respuesta rápida y el control de la presión. En la simplicidad decimos que el método es relativamente fácil, ya que no requiere de cálculos precisos y más bien es la experiencia de lo que es el perforador, siguiendo pues una serie de pasos ya previamente entrenados o capacitados a lo que es el personal que está en el área de perforación. La respuesta es rápida. Este método permite que una respuesta rápida, que el brote se cierre inmediatamente y comienza pues, a circular el fluido invasor a otras zonas, ¿no? Para evitar, pues, derrames. Y el control de la presión constante, al mantener la presión constante en la tubería, en el espacio anular durante todo el proceso, se minimiza el riesgo de dañar el pozo o provocar entradas de fluido. También este método, al ser de manera así rápida, tiene unas desventajas y unas limitaciones. El mayor tiempo de circulación es un problema, debido a que la primera etapa utiliza el lodo existente en el pozo antes de incrementar su densidad. Esto puede, pues, dañar la formación. En el punto 2 se dice que el riesgo de múltiples circulaciones, si el brote es grande o involucra gas, se puede ser necesario realizar múltiples circulaciones para remover completamente el fluido invasor, ya que pues con la presencia del gas es un poco más complicado. Y también una limitación es que depende mucho de la presión operativa. Es fundamental que el equipo de perforación mantenga un control preciso de la presión durante el proceso para evitar que el brote se agravie. Esto fue lo que es el método del perforador en la contención de brotes en los pozos petroleros. Bueno, ahora voy a presentar lo que es el método del ingeniero para el control de brotes en pozos petroleros. Como introducción tenemos que pues este método viene siendo uno de los más utilizados para poder manejar los brotes, el método del ingeniero. También viene siendo conocido como el método de circulación constante de presión, que este procedimiento es ampliamente preferido debido a que tiene la capacidad de manejar situaciones de emergencia y pues también mantener el control de la presión del pozo con mayor precisión. Bueno, en cuanto al desarrollo del método, tenemos que este método se basa en el principio de equilibrar la presión entre el fondo del pozo con la presión del yacimiento, lo cual con esto se logra manteniendo una presión constante mientras se bombea fluido de perforación más pesado para así aumentar la densidad del mismo y controlar el brote. Ahora sí, para este método tenemos unos pasos a seguir para poder realizar el método, lo cual como primer paso tenemos la detección del brote, que como bien dice su nombre, pues sería lo que es detectar como de alguna manera, por así decirlo, la falla o el cierto problema que pues está teniendo lo que es el pozo. Y bueno, como tenemos que en este caso el ingeniero debe estar atento a signos de un brote como un aumento de volumen de lodo que regresa al pozo, cambios en la presión de la bomba o en el nivel del tanque de lodo. O sea, se puede decir que como una anomalía en lo que sería en el pozo. De ahí tenemos como segundo punto a seguir sería el cierre del pozo. En este caso, pues sería una vez detectado el brote, la anomalía o el problema, o ya como pues se podría decir, se cierra el pozo utilizando el preventor de reventones, BOP por sus siglas en inglés, para evitar que los fluidos fluyan libremente hacia la superficie. Como tercer punto tenemos el monitoreo de presiones. Aquí ya sería que el ingeniero se encarga de registrar la presión de revestimiento y la presión de la tubería de perforación. Estas presiones son esenciales para calcular la presión de circulación inicial
y la presión final de circulación, las cuales ayudarán a controlar el brote. Como cuarto punto tenemos el ajuste de la densidad del lodo, lo cual el fluido de perforación se ajusta mediante el bombeo de un lodo más pesado o de mayor densidad, calculado previamente para contrarrestar la presión del yacimiento. Durante este proceso, la presión en la tubería se monitorea continuamente para mantener la estabilidad. Ya en este caso es cuando ya hemos detectado lo que es el brote y ya se empieza como que a estabilizar, pues, o se empieza a arreglar lo que sería la anomalía o el problema que está teniendo lo que es el pozo. Gracias pues al ingeniero y pues todos los equipos que pues utiliza para resolver el, el este que sería con la presión de revestimiento, como lo mencioné en el tercer punto. Como quinto punto tenemos la circulación del fluido, lo cual en este explica que se procede a circular el fluido desde la parte inferior del pozo hasta la superficie, utilizando el BOP para controlar la presión, evitando la entrada continua de fluidos del yacimiento. Y como último punto de este método tenemos el restablecimiento de las condiciones normales. En este, pues tenemos que después de que se ha bombeado lo suficiente el fluido pesado, se restaura la presión del pozo a niveles seguros y el pozo vuelve a estar bajo control, donde ya no existe alguna anomalía o algún brote o algún problema, pues lo que sería en lo que es en el pozo. Y pues en este método, pues igual tenemos pues lo que son ciertas ventajas y desventajas, los cuales en sus ventajas, pues tenemos que en este método, pues tiene bastante lo que es precisión a la hora de realizarlo. También tenemos como uno de los puntos eficaces de este método es que es bastante seguro y ahora sí también que es bastante eficiente a la hora de que pues el control se realiza de manera continua, lo que reduce el tiempo de la intervención y disminuye las posibilidades de un brote incontrolado. Por eso digo que en la eficiencia pues sería ya la manera más eficaz o la manera en la que se puede, gracias al método, se puede controlar lo que sería el brote que surge o que puede llegar a surgir en lo que es en el pozo. Y en cuanto a las desventajas y limitaciones, pues tenemos que el método de ingeniero también presenta algunas desventajas, aunque es un método ampliamente utilizado y eficaz. Uno de sus puntos, se puede decir que negativo, pues sería la dependencia de cálculos precisos. Ahora sí sería a la hora de estar calculando pues ciertos datos y pues que hay que estar dependiendo de ellos para tener esa exactitud en la que pues para poder darles solución a lo que es al brote que está causándole pues problemas a lo que es al pozo. De ahí tenemos el tiempo prolongado de ejecución, o sea, el tiempo en el que nos podríamos llegar a demorar al realizar este método del ingeniero, el riesgo al dañar el pozo, lo cual esto involucraría pues grandes pérdidas o no podría generar pérdidas económicas y pues eso pues ya sería igual a una pérdida de tiempo en cuestión de que pues se tiene que haber un tiempo de producción efectivo. De ahí también tenemos otro punto que serían los equipos y personal altamente capacitados, o sea que para este método pues tanto en los equipos como en el personal, o sea en el ingeniero, en los trabajadores pues ya habría que tienen que ser especializados o en sí capacitados para resolver o en sí aplicar este método. De ahí tenemos también la complejidad en pozos desbalanceados, o sea, como se puede decir, como trabajar con pozos bastante complejos en cuestión de que sufren o que sufran bastantes anomalías.